¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes como todos los viernes hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. Usted ya previno cuando sea adulto qué va a hacer, quién lo va a mantener o quién le va a ayudar. Todas esas cosas hay que planearlas desde joven. Y hablar es una parte muy importante, hablar sobre el dinero y sobre todas las necesidades presentes y futuras que requerimos los seres humanos. Por eso el tema del día de hoy, jubilación inteligente, ahorra e invierte para tu retiro. Los expertos, porque hoy sí, de verdad, los expertos les van a dar los mejores consejos para que usted tome nota. Y si está muy joven, ese es el momento preciso. Pero si ya está en la edad mediana, también le van a comentar. Así que los saludo con muchísimo gusto, soy Ariadna Hernández Rivera y los invito a que se quede esta hora hablando de temas interesantes y escuchándonos a través de todas y siguiéndonos a través de todas las redes sociales. Estamos en Impacto Económico y también en TV Buap por Facebook, X y Instagram. Por supuesto, también TikTok, estamos en TikTok. Y saludo, por supuesto, a mis amigos de conducción. ¿Cómo estás, George Durán? Hola Ari, ¿cómo estás? Este es tu tema, Jorge. Es mi temaza, ¿no? Me apasiona el tema de la pensión, Sí, del claro. retiro, la verdad. Muy contento de estar con ustedes como cada semana hablando de temas importantes y el día de hoy no es para menos, un temaza. ¿Cómo estás, América? También es tu tema, o sea, tú y Jorge son expertos en esto. Sí, claro, y aparte nos apasiona este tema de la prevención para el retiro. Y buenas tardes, como siempre es un placer estar con ustedes y compartiendo estos puntos de vista y estos consejos. Adriana Cervantes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues hacerle segunda a Jorge y a mí. Por supuesto, Arturo Cuanquiu. Un gran gusto saludarte, Ari, saludo a todo el auditorio. No es mi tema, pero yo estoy de apoyo con mis compañeros que son los expertos, pero seguramente también abordaremos por ahí alguna perspectiva diferente a la considerada. Sin embargo, si bien ustedes son los especialistas acá, no se quedan atrás, la verdad. Pero vamos a ir antes a una cápsula introductoria que nos tiene preparado el equipo de Impacto Económico. Jubilación inteligente. Ahorra e invierte para tu retiro. ¿Te has preguntado cómo será tu vida cuando te jubiles? Para disfrutar de un retiro tranquilo es fundamental planificar con inteligencia desde hoy. A continuación, te daremos claves para ahorrar e invertir estratégicamente y asegurar tu bienestar en el futuro. La jubilación es una etapa en la que muchas personas desean disfrutar de su tiempo sin preocupaciones financieras. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de tener los recursos suficientes cuando llegue ese momento? La respuesta está en ahorrar e invertir desde ahora. El primer paso para una jubilación inteligente es empezar a ahorrar. Aunque parezca un reto, lo ideal es hacerlo de manera constante y disciplinada. Te recomendamos destinar al menos el 10% de tus ingresos a un fondo de retiro. ¿Te parece difícil? Empieza con un porcentaje menor y aumenta progresivamente. Ahora bien, ahorrar no es suficiente. Es fundamental que tu dinero trabaje para ti. Invertir es una de las mejores maneras de multiplicar tus ahorros y obtener un rendimiento superior. Existen múltiples opciones, desde fondos de inversión hasta bienes raíces o incluso planes de pensión privados. Pero lo más importante es entender tus necesidades y el tiempo que tienes hasta tu retiro. Puedes consultar a un asesor financiero para elegir las mejores opciones según tu perfil y objetivos. Recuerda, nunca es demasiado tarde para comenzar. Cuanto antes tomes control de tus finanzas, mejor preparado estarás para disfrutar de una jubilación plena, sin preocupaciones económicas, asegurando tu tranquilidad en el futuro. Así que comienza hoy mismo a ahorrar e invertir para tu retiro. Tu futuro te lo agradecerá. Para Impacto Económico te informó Ubaldo Mendoza. Muchísimas gracias, Ubaldo, por esta introducción. Pero quiero preguntarle a Jorge Durán qué podríamos entender por esta jubilación, cómo podemos introducir el tema para todos aquellos que nos están viendo a través de los diferentes medios. Así es, Ari. Pues mira, primero que nada, creando una gran conciencia en la gente sobre el tema del retiro. Realmente no le damos la importancia suficiente y necesaria a este tema. Hace un rato en la cápsula decían,
¿cómo te piensas jubilar o pensionar cuando llegue tu momento de retiro? Y la mayoría de las personas no lo tiene claro, los jóvenes menos, los que no son tan jóvenes tampoco, y los que ya estamos a punto de pensionarnos, a veces no le damos la importancia necesaria. A mí me llegan muchas personas de 50, 55 años, oye, ¿qué puedo hacer para pensionarme? Pues mira, no es que te quiera decir que ya es muy tarde, pero ya realmente tienes muy poco tiempo para tener una cantidad de dinero. Aquí déjame decirte, mira, el sistema de pensiones anterior, hablando del ISSSTE o del IMSS, era un sistema benéfico, porque hablando de Ley 73, por ejemplo, pues una persona podía obtener una pensión hoy en día que va desde los casi 9,000 pesos, que es la pensión mínima, hasta 84,000 pesos, que es la pensión máxima que existe en Ley 73. Y en el régimen del ISSSTE, en el 10º transitorio, pues son pensiones similares. Ahora, con la Ley 97, la nueva ley que comenzó a partir del 1 de julio del 97, las pensiones rondan, imagínate, una pensión la más baja, 4,000 pesos, la más alta, 8,500 pesos. Dime, ¿quién puede vivir con 8,500 pesos? Prácticamente un salario mínimo. Un salario mínimo. Eso es lo que va a aspirar la mayoría de las personas en la Ley 97. Y esto se tuvo que cambiar porque la pirámide poblacional pues se invirtió, ¿no? Hace muchos años había muchos jóvenes que soportaban a poca gente grande. Hoy en día es al revés. Es muy pocos jóvenes que están en la formalidad que están soportando a una gran cantidad de pensionados, de gente grande que no alcanza las pensiones, no son suficientes. Que antes eran muchos, ahora son pocos. Ahora son pocos, pero la problemática aquí va, primero que nada, porque la gente no se prepara, no tiene esa capacidad de poder entender que cuando llegues a una edad pues de los 60 a 65 años, pues piensas pues que a ver qué pasa, que el gobierno está dando ahorita una pensión de 3,000 pesos mensuales y con eso voy a vivir, que la familia me tiene que ayudar, que los hijos, la mayoría de la gente ya no tiene hijos. Que es su obligación. Que es su obligación. Ahora, la mayoría de las personas, si nos ponemos a analizar la gente productiva, el 60-70% de la población está dentro de la informalidad. Están adheridos a sistemas de pensiones, pues que no son obligatorios, que no van a recibir una pensión, porque hay pensiones contributivas y no contributivas. Hablando de las contributivas, son las que da, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, pero las pensiones no contributivas, que son las que está otorgando el gobierno y que no tiene para soportarlas. Ahorita pues dicen que van a tomar de las AFORES para poder pagar las pensiones de los próximos años, pero ¿qué va a pasar cuando se acaben esos fondos de las AFORES de la gente que no lo ha reclamado? Entonces es inviable el sistema de pensiones. El sistema de pensiones que se tomó ahorita en México a partir del 97 es un sistema que se copió de Chile y fue un fracaso. Los primeros que se comenzaron a pensionar en el 2000, 2010, realmente no alcanzó para nada, y ahí les obligaban a aportar el 15% de su salario. Aquí nos obligaban a aportar el 6.5%. Imagínate, si en Chile fue un fracaso con el 15%, sí, no. ¿Qué se espera en este lugar? De hecho, la recomendación es que al menos sea de un 25% en adelante lo que deberías de estar ahorrando mensualmente para poder llegar a esa jubilación. George, antes de que cambiemos de compañero y opine el compañero, quiero que me digas cuál sería la diferencia entre pensión y jubilación, porque no es lo mismo. No, es correcto. Mira, la pensión se utiliza para personas que se van antes de los 60 años. Ya sea, por ejemplo, que son trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, trabajadores del IMSS. Jubilación. Dije jubilación, pensión. De la jubilación. Hablando de jubilación, son pensiones, digamos, anticipadas, antes de llegar a los 60 años. ¿Okay? Eso es jubilación. Jubilación. Pensiones son después de los 60 años, y puede ser una pensión por cesantía, que es entre 60 y 64, pensiones por vejez, que son a partir de los 65, pero también hay pensiones anticipadas, pensiones por invalidez, por ejemplo, que esas son por una enfermedad o por un riesgo de trabajo. Entonces, jubilación antes de los 60, y son esquemas que tienen de retiro anticipado en donde te van a comenzar a pagar desde los 40, 45 años, como es el caso, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad. Eso es importante aclararlo. Ahora, si yo ya estoy consciente y me decido por pues trabajar por mi futuro, qué instrumentos América Muñoz debería de elegir según mi edad y mi situación financiera?
Bueno, acá es importante ver en qué etapa de la vida te encuentres. Es muy importante que desde los 18 años que empezamos nuestra vida laboral, o que algunos empiezan su vida laboral a los 18, empiecen a planear su retiro. Acá podríamos decir que dependiendo la edad, dependiendo tu horizonte de inversión, o sea, el tiempo que tengas para invertir, dependiendo tu tolerancia al riesgo y dependiendo también tus metas, es en los instrumentos que podrías o las opciones que podrías tomar para preparar tu retiro. Por ejemplo, estamos hablando de personas entre 18 y 30 años, tienen más tiempo, como te decía, empiezan a generar ingresos, empiezan a emplearse, entonces ahí tienen un excelente momento para iniciar y así poder crear un fondo pues considerable para que se retiren muy bien. Y acá lo importante es hacer uso del interés compuesto, de esta acumulación que te dé rendimientos, no importa, muchas veces los jóvenes dicen, pues es que el retiro falta mucho tiempo, es el momento, porque acá va a crecer por acumulación. Y también podemos buscar instrumentos que a lo mejor nos den mayor ganancia, que nos van a dar, a lo mejor van a tener más riesgos, se van a instrumentos más variables, pero tenemos la oportunidad porque tenemos más tiempo. En una etapa entre los 30 y 45 años, ya estamos en una edad que estamos, pues ya somos más productivos, ya tenemos a lo mejor más ingresos, aunque tenemos más gastos, pero es una etapa muy importante porque digamos que tenemos una madurez financiera. Entonces, esto es importante, podemos buscar diversificar, siempre es importante diversificar. Y por ejemplo, entre los 45 y 60 años ya es nuestro prerretiro. Ahí lo conveniente es buscar instrumentos como hay en la Afore, podemos hacer aportaciones voluntarias y estas nos van a dar rendimientos, o buscar planes personales de retiro, y tenemos la opción de generar este ahorro para nuestro retiro, buscando esa diversificación, porque digamos que es la etapa en que más le podemos poner interés. Entre los 45 y 60 años, pues ya estamos hablando de un prerretiro. A los 60 años, muchas personas siguen trabajando y generando, pues, ahorro para su retiro. Ahí ya es conveniente, como ya se acerca la etapa para el retiro, entonces es conveniente ahorrar en instrumentos más conservadores. Ya hay que asegurar nuestro estamos retiro. Pensando que en todas las edades pudiéramos nosotros estar trabajando para el ahorro, para el retiro. Claro, o sea, que sí. No es exclusiva de los jóvenes, sino también los que no lograron ahorrar cuando eran jóvenes pueden hacerlo más adelante. Sí, claro, como tú lo dices, lo importante es, no importa la etapa en la que te encuentres, lo importante es iniciar el día de hoy si no lo has hecho, y si no, también revisar periódicamente en qué estás ahorrando para tu retiro, cómo estás invirtiendo para tu retiro, porque también se vale, de acuerdo a tu etapa de vida en la que te encuentres, pues hacer ciertos movimientos y ver cómo se va generando este ahorro. Lo más importante, diversificar y siempre tener presente pues en qué estás invirtiendo. Oye, Adriana, hay personas que a pesar de que ya son grandes, siguen trabajando, ¿no? Efectivamente, y en ese sentido también es importante como ir teniendo esta visión de cuáles son esos perfiles ocupacionales, ¿no? Bajo los cuales pudieran también ir, pues por un lado los jóvenes visualizando, ¿no? Y por otro también, pues entender también estas posiciones que ocupan la gente que ya está, pues digamos, cercana a tomar la decisión de jubilarse, ¿no? Y en ese sentido, pues tomar en cuenta tan solo empleados en el sector público,
por ejemplo, instituciones de salud, ¿no? Médicos, enfermeras, etcétera, en educación, profesores, docentes, personal administrativo, personal de apoyo que trabaja en todas estas instituciones educativas, en el sector privado también, ¿no? Como lo son en el comercio, en empresas destinadas a la manufactura, servicios financieros, ¿no? Todos los empleados que están en estas instituciones bancarias, que de una u otra manera pues también están ahí, está ahí presente. Y bueno, pues también en cuanto a seguridad, que también es parte del sector público, ¿no? Son como de las ocupaciones que tienen y que están ahora sí que prósperos a jubilarse. Ok, o sea, tú lo que comentas es todas estas personas que se van a jubilar, ¿dónde están, no? Ahora, yo pensaría otro momento que muchas personas que ya se jubilaron o se pensionaron, ¿en dónde estarían? Ese sería el siguiente paso, porque no todos se quedan en sus casas, ¿no? No, por ejemplo, tengo a mi papá, por ejemplo, ¿no? O sea, mi papá, aunque ya, digamos, pues ya sobrepasa los 65, él dice, no, yo no me puedo dejar, o no me quiero permitir el oxidarme, Claro. ¿no? Y bueno, él continúa laborando y otros más también continúan haciéndolo con algún tipo de emprendimiento, ¿no? Entonces, Porque todavía están súper productivos, ¿no? Todavía, o sea, en todos los sentidos, a nivel cognitivo, físico, emocional, etcétera. Ahora, hay una diferencia cuando ya se jubilan y tienen estas cantidades tan pequeñas que dice Jorge, versus la verdadera libertad financiera, Arturo. Así es, Ari, y en realidad el panorama que nosotros estamos observando y que está en los datos duros no es nada alentador. Y eso estamos hablando de las personas que dependen de un empleo. Pero ¿qué pasa de todo ese gran número de personas que no dependen de un empleo? Bueno, sin duda alguna me parece que hay que pensar, yo siempre digo, fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja es pensar disruptivamente y no enfocarse en que me voy a estar a expensas de una jubilación. Porque uno, primero está muy limitada, pero segundo, si no la tengo, entonces es pensar en alguna otra alternativa. Y quiero poner dos ejemplos. El primero, que es un ejemplo muy trillado, del coronel Sanders. Ah, fantástico Claro. ejemplo, claro. Es un ejemplo maravilloso porque una persona ya adulto mayor inclusive, donde él hizo un gran recorrido con su famosa receta para ver si en algún establecimiento lo aceptaban para poder producir su pollo y nadie lo aceptó. Y entonces, ¿qué decidió él? Emprender su propio sueño. Y bueno, hoy vemos que es un proyecto maravilloso y extraordinario que está en todo el mundo, que esa receta secreta está por todos lados y logró su libertad financiera. Estoy hablando de un ejemplo macro, pero de igual manera quiero compartir un ejemplo de la familia Loranca. Es una empresa de botanas que inició localmente. El señor trabajaba para una de estas empresas que distribuían pues botanas pues a muchas zonas de aquí de la región. Él decidió emprender su propia empresa de botanas y empezaron en casa a producir, empezaron ellos a envasar, ellos empacaban, ellos entregaban y hoy es una empresa que tiene presencia a nivel regional. Y entonces, ¿por qué destaco estos ejemplos? Porque sin duda alguna la libertad financiera también está en emprender tus sueños. Sin duda. Fíjate que yo avalo lo que tú comentas del tema del emprendimiento, es fundamental. Pero yo siempre, la gente me comenta, oye, ¿tú cómo ves el poner un negocio? Le digo, es excelente, pero diversifica. ¿Por qué? Porque un negocio o una empresa, pues te va a dar por muchos años, no sabes cuántos, quizá 20, quizá toda la vida, no lo sé, depende de cómo cuides tu negocio. Pero ¿qué pasa si en algún momento, llegado ya la edad de retiro, ya no tienes el negocio, por alguna situación fue mal, una crisis, y ya no tienes otra alternativa? Entonces, si no te preparaste desde joven con un plan de retiro, con algo preparado para cuando ya te pudieras ir. O como la pandemia que cerró negocios. Muchos negocios. Hasta entonces, los negocios exitosos cerraron, siempre ¿no? debes diversificar. Y apoyando un poquito lo que decía Adriana, nosotros en la consultoría siempre recomendamos a la gente, hay gente que llega a los 60, a los 65, a los 70 y siguen trabajando. Y le digo, ¿y para qué sigues trabajando? Ya te pudiste haber pensionado desde los 60, es que quiero obtener más pensión. Le digo, ¿y qué pasaría si a los 60 años dejas de trabajar, te pensionas y te vuelves a contratar con la empresa por honorarios? Entonces tienes un doble ingreso. O sea, ahorita estás teniendo un solo ingreso, pero si tú hubieras dejado de trabajar desde los 60, tendrías el ingreso de la pensión, ya tienes asegurada un servicio médico de por vida y aparte de todo, sigues activo y estás trabajando por honorarios. Entonces ahí puedes tener un doble beneficio.
Sí, ¿no? Y acá lo importante es que tengas esa libertad financiera, que aunque ya tienes 60, 70 años, sigues trabajando, pero es porque tú quieres, hacer un proyecto Ser productivo. sí, es ser productivo, estar activo. Y otra es muy diferente que tengas que trabajar porque no tienes una pensión, porque no te preparaste para el retiro y entonces te ves obligado a hacerlo, aún así, aunque estés enfermo. Claro. Y ahorita que comentas eso, Américas, ¿recuerdan a nuestra amiga María Elena que anda viajando en todo el mundo? Sí. ¿No? Una Sí. mujer que trabajó, se jubiló de De la casa del jubilado de la UAP. de la UAP y ahora anda viajando en todo el mundo. Ahí le mandamos un fuerte abrazo a nuestra ¿Ella amiga. se preparó? Ella se preparó porque dice que desde, pues, trabajaba y a la par llevaba este negocio de turismo y ahora se va a todas partes. Eso es fantástico. Es importante comenzar desde joven, Jorge Durán. Así es, Ari. Pues si no lo hacemos desde jóvenes, va a ser complicado. Imagínate que una persona que está, no sé, aportando 3,000 pesos mensuales para un plan de retiro y que lo mete en un instrumento seguro a través de una aseguradora, a través de una empresa que genera pues ese tipo de planes de retiro que también pueden ser deducibles. Imagínate que con 3,000 pesos mensuales a la edad de 20 años, cuando tienen 60, 65 años, pues ya tienen una cantidad de 7, 8 millones. Ese dinero les va a poder ayudar a servir para tener un buen retiro. Hay personas que me dicen, no, yo quiero tener al menos 10,000 pesos mensuales cuando me retire, que realmente no sirve para nada. Y les hacemos el estudio y le digo, bueno, necesitas entonces tener 3 millones de pesos cuando tú te retires para que puedas ir destinando 10,000 pesos mensuales. Y dice, ¿y cuánto tengo que ahorrar ahorita? Tienes 40, tienes que ahorrar aproximadamente 15,000, 20,000 pesos mensuales. No, pues es que no me va a alcanzar. Y decir, eso es lo que gano, ¿no? Dices que es lo que le tuviste que haber hecho desde temprana edad. Entonces, por eso es importante comenzar desde que eres joven a hacer estos planes de retiro. En otros países, por ejemplo, cuando los jóvenes terminan la universidad, los papás lo que hacen es regalarles su plan de retiros. Sales de la universidad y ese es tu premio. Acá les dan un auto, les dan una casa. No, O un allá, viaje. O un viaje. No, allá les dan su plan de retiro, yo te pago el primer año, pero de aquí en adelante es tu responsabilidad estar pagando ese plan de retiro para que cuando llegues a la edad, pues ya tengas una cantidad suficiente de dinero. Fíjate, hablando de jóvenes, en un estudio que hice en el 2017-18, de 5,000 estudiantes en México, en esta muestra que hice, solo el 1% tenía un plan para el retiro. Estás hablando de estudiantes de 18 a 25 años, o sea, más o menos el 1%. ¿Qué estamos pensando? Sin duda se debe de generar una educación para el retiro dentro de esta misma educación financiera, Jorge. Sí, es que desde que son jóvenes, desde que tienen su primer salario, deberían destinar al menos un 10% para el tema del retiro, ¿no? Y se dice que otro 10% para el tema del ahorro. Yo siempre que les hablo de un presupuesto, les digo el 50, 30, 20, que el 50 es para gastos fijos, el 20% yo siempre lo digo para esparcimiento y el 30% debe ser para el ahorro. Y ahí entra esa parte del retiro, o sea, y otro 10% para gastos imprevistos, ¿no? Ya no te cuadró, George. No, Ahí sí me cuadra. América dice que le cambies a la Estamos ecuación. hablando del 30% para el retiro, o sea, para el tema del ahorro, pues mete un 10% para el retiro. No, es que mira, dijiste 50 gastos fijos. Luego 20 para el dijiste esparcimiento. 20 para esparcimiento, ¿Sí? 30 para el ahorro y 30 luego en el ahorro. dijiste 10 para no sé qué, Pero por eso dije 30 del 110 ahorro. ya no te cuadró. No, pero dentro del ahorro, el 10% de esos 30, 10 va a ser para el retiro, 10 para un fondo de contingencia y 10 para un colchoncito que debes tener siempre. O sea, Un imprevisto. un imprevisto. Es que hay que ahorrar, sin duda hay que ahorrar. Y es que lo importante es, por eso les hablaba de las etapas en las que te encuentras, porque a lo mejor si eres un joven, tienes más años para generar este ahorro y no importa que empieces con una cantidad pequeña. Dices, ay, es que gano y no me alcanza, gana poco y no me alcanza, pero tienes más años Oye, para pero ahorrar. ¿por qué las personas están postergando ese ahorro para el retiro? ¿Cómo hacerle para cambiar de mentalidad? Es que tenemos ahí un chip mental, un bloqueo mental,
que postergamos, nos da miedo, no queremos pensar en el futuro porque también lo dejamos para el presente, nuestros compromisos presentes, nuestros gastos presentes, porque a lo mejor en lugar de, como dice Jorge, contratar un plan de ahorro para el retiro, pues yo creo y se me antoja más comprarme un auto. Entonces, vemos las necesidades inmediatas como les damos prioridad y no tomamos en cuenta que, ok, debes de tener metas a corto, a mediano y a largo plazo, pero las de largo plazo no es que las empieces cuando ya te falta poco para llegar a esa etapa de tu vida, sino que a lo mejor inicias con poquito porque tienes un plazo mayor para lograr esa meta. Entonces, yo les aconsejo, tu ahorro para el retiro es como si no lo tuvieras, o sea, échalo en esa cajita, o sea, digo, por decirlo, digamos coloquialmente, pero échalo en esa cajita y te olvidas. Entonces, va a ir generando rendimientos y cuando te des cuenta, o sea, vas a llegar a esa etapa y vas a revisar y vas a tener una cantidad que te ayude a tener un retiro digno. A lo mejor no con lujos y todo, pero un retiro digno. Vas a tener suficiente tiempo para ahorrar. También es muy importante, Adriana. Yo creo, creo también que está ausente, ¿no? Culturalmente en nosotros como tal, está ausente la educación financiera. Hace un ratito con este dato que proporcionabas con estudiantes. Del 1%. Seguramente ese 1% son estudiantes que se están formando en carreras económico-administrativas. Exactamente. Y todos los demás en ese sentido dependen mucho también de la educación financiera que reciban en casa. Claro. Nosotros como padres tenemos, yo creo que esa responsabilidad de también fomentar esos hábitos de ahorro y sobre todo de pensar o de desarrollar visión a futuro y ahorrar precisamente a temprana edad, ¿no? También otro pensamiento que tenemos es que el gobierno, o sea, tengo Afore, pero no sabes si el Afore te va a dar una pensión necesaria para vivir dignamente. Y también piensas, ay, bueno, ya veremos cuando llegue esa etapa, el gobierno me va a ayudar. El gobierno no tiene la capacidad para ayudar a tanta persona mayor. ¿Ibas a comentar algo, Arturo? Sí, iba a compartir que yo veo en dos escenarios justamente lo que comparte Adri. Uno, la parte de la casa. Difícilmente ves en un hogar que se esté hablando sobre temas financieros, sobre tu ahorro, sobre tu jubilación, a lo mejor sí sobre el ahorro, pero no tan a profundidad. Y me parece que son temas donde se tendría que involucrar un poco más. Y también por ahí yo lanzo un tema al sistema educativo. Un sistema educativo donde a lo mejor nos forman pues en historia, en cultura, en español, pero pues muy poco ponen mucho hincapié en toda esta parte financiera para que de alguna manera toda esta información nos prepare para que cuando seamos adultos jóvenes de 18 o 20 años, pues ya tomemos buenas decisiones. Y yo aumentaría también el lado financiero, el lado empresarial, que también impulsemos a nuestros colaboradores. Hoy, en Impacto Económico, vamos a hablar sobre un tema muy importante para nuestro futuro, las Afores. ¿Sabías que son clave para nuestra jubilación? Vamos a descubrir por qué. Las Afores o administradoras de fondos para el retiro son instituciones financieras que se encargan de administrar los ahorros que hacemos para nuestra jubilación. Cada vez que trabajas, una parte de tu salario se destina a tu Afore, así que ya estás ahorrando para tu futuro. Imagina que, al llegar a la edad de retiro, tienes un fondo que te permite disfrutar de la vida sin preocupaciones. Las Afores invierten tu dinero para hacerlo crecer, así que es fundamental elegir una que ofrezca buenos rendimientos y tu futuro te lo agradecerá. Elegir una Afore puede parecer complicado, pero no te preocupes. Puedes comparar rendimientos, comisiones y servicios. Además, hay herramientas en línea que te ayudan a tomar la mejor decisión. Infórmate y elige sabiamente. Recuerda, tu futuro está en tus manos. Las Afores son una gran herramienta para asegurar una jubilación tranquila. Así que, no olvides revisar tu Afore y hacer un seguimiento de tus ahorros.
Yo soy Jacqueline Morales y te veo en un próximo programa aquí en Impacto Económico. Muchísimas gracias, Jackie, por esta cápsula y estamos de regreso en Impacto Económico con este tema que de verdad nos deja muchísimo interés porque tiene que ver sobre la jubilación. Hoy estamos hablando de la jubilación inteligente, ahorra e invierte para tu retiro. No se olviden que estamos en la señal abierta, en el 18.1, señal abierta, 118 de Megacable. Nos pueden seguir por todas las redes sociales en TV WAP y también por Impacto Económico. Estamos en X, en Facebook y bueno, pues también obviamente estamos entrando en Instagram y TikTok. Si alguien de casualidad se perdió el programa o una parte del programa, recuerden que todos los programas siempre van a estar en nuestro canal de YouTube para que pues, puedan, incluso a mí me sucede que digo, ¿qué dijo Jorge Durán? Y es interesante, o ¿qué dijo América Muñoz, o Adriana, o Arturo? Y lo repito una y otra vez mientras voy manejando y voy escuchando los programas, también se puede hacer eso. Así que no se les olvide. Entonces, estábamos hablando de la jubilación inteligente y nos ibas a comentar, Adriana, acerca de cuál es el ingreso promedio de, pues obviamente, del jubilado, del pensionado. Sí, pues ya más o menos también nos había dado ahí una pauta Jorge, y bueno, aproximadamente está en los 7,500, 8,000 pesos mensuales. El concepto contributivo mencionabas, La ¿no? pensión contributiva, que es la pensión mínima garantizada. Y por parte del gobierno, bueno, pues son los 3,500 pesos, que son de estos apoyos que hoy por hoy conocemos. Vale la pena también mencionar que en México más del 31% de la población está jubilada o pensionada, es decir, el 31% de la población más de 60 años. Si nosotros tomáramos en cuenta la distribución o la clasificación más bien de la población, de acuerdo a lo que la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación propone, por ejemplo, ahí pudiéramos encontrar, sobre todo en los niveles A, B y CS menos, que son clase alta, clase media, media alta, son aquellos que todavía se encuentran en la fuerza laboral o bien con algún tipo de emprendimiento. Pero tomemos en cuenta que la mayor parte de la población en México está en el D+, que es más o menos un ingreso mensual entre los 7,000, 12,000 pesos. Ahí, ¿qué grosso de la población será? ¿El 50%? El 53%. Sí, o sea, D+ y el E, que es entre el D+, D y E, que es extrema pobreza, tenemos ahí el 53% de la población, que son estas personas que bien lo mencionaba Jorge, tienen un ingreso no contributivo. Gracias. De los 3,500 más o menos ahí oscilando, y efectivamente, o sea, ¿cómo nos vamos a dar abasto después? Oye, como pero país? yo tenía una duda y que quiero que la resuelvan aquí los expertos. ¿Se acuerdan que antes se hablaban de se super mega pensionó o se pensionó re bien, decían ahí en los amigos? ¿A qué se debía que las personas tuvieran una pensión o en su caso una jubilación tan alta que ahora ya no se lo permiten? Al régimen 73, en el tema del IMSS, al régimen 73, mira, la ley 73, para poder calcular una pensión se toman en cuenta 3 factores. Primero que nada, el promedio salarial de los últimos 5 años, que sea el más alto posible. Si es de 84,000 pesos, que es el tope, es lo mejor. Luego, las semanas cotizadas. El sistema dice que debes tener como mínimo 500 semanas cotizadas, pero no es lo mismo que, aunque los últimos 5 años ganas 84,000 pesos en tema para el cálculo de pensión, que tengas solamente 500 semanas, a que tengas 1,500 o a que tengas 2,000 semanas o 2,300 semanas. A mayor número de semanas y el tope de salario, la pensión, en esa conjugación, la pensión es mucho más alta. Y luego de ahí nos vamos a tener la edad, que más o menos para que alcances los 84,000 pesos debes tener aproximadamente 63, 64 años. Entonces, con esa combinación de esos 3 factores, hace que puedas tener una pensión de hasta 84,000 pesos. Y también existe la modalidad 40, que voy a hablar un poco más adelante, que eso te permite que, aunque ya no estés laborando con una empresa que te dé IMSS, tú puedes seguir aportando. Y esto solamente funciona para las personas de la ley 73.
pudiéramos marcar una línea imaginaria, Ajá. Ley 73, ¿quiénes están en Ley 73? Imagínate que la línea es 1 de julio del 97 para atrás, Ley 73, todos pertenecen a Ley 73. Después del 1 de julio en adelante del 97, todos invariablemente son Ley 97. ¿Y para los trabajadores del ISSSTE es en el 2007? Los trabajadores del ISSSTE en el 2007 hubo ese cambio del sistema de cuentas individuales de la AFORE. Antes del 2007, la gente decidió si se quedaban con el 10º transitorio, que era el régimen anterior, o cambiaban al sistema de cuentas individuales. Yo no conozco mucho del sistema del ISSSTE, pero esos dos sistemas son los que funcionan y algunos decidieron quedarse en el 10º, otros se fueron al régimen de cuentas individuales. No a todos les convino, pero hay quien decidió y así se quedó. Oye, Arturo Cuanquiu, ¿cuáles serían los beneficios de la salud pública para vivir una jubilación digna? Si es que existe bajo estas condiciones de una pues jubilación muy pequeña, ¿no? Con una cantidad muy pequeña. Sin duda alguna, el sistema de salud pública es un aliciente importante para todas las personas que tienen jubilación o pensión. ¿Por qué refiero esto? Voy a poner el ejemplo de una enfermedad cronodegenerativa como lo es la diabetes y que es un tema que es una afectación constante pues, en nuestro país y en la población. Se calcula que el gasto mensual por persona puede ir desde los 2,000 pesos hasta los 7,000 pesos. Es decir, estamos hablando de cerca de 25,000 pesos al año y hasta 90,000 pesos va solo esta enfermedad. Entonces estamos hablando que si esta persona tiene acceso a la salud pública, bueno, de alguna manera, no solo en este tipo de enfermedad, sino en muchas otras, pues sí puede tener una jubilación digna. ¿Por qué? Porque va a tener servicios de primera donde le van a prestar pues atención médica, si requiere algún tipo de operación, si requiere medicamento. Y bueno, pues ahí está el ejemplo. Realmente, monetariamente, de manera externa, sí es un problema pues preocupante para las personas. Ahora, está por otra la opción de este seguro por parte del gobierno que se ofrece, que es Seguro Bienestar, que de alguna manera sí también es un aliciente para todas esas personas que no cuentan con una seguridad pública por parte del Estado. Sin embargo, ahí yo digo, haría la observación de que desafortunadamente tanto las instituciones como IMSS, ISSSTE o Salubridad no se dan abasto, o sea, para todos los beneficiarios. Entonces, si desafortunadamente necesitas un apoyo para tu salud y todo, tienes que esperarte a que llegue tu turno. Y muchas veces en una enfermedad grave, pues el tiempo corre en tu contra, ¿no? Porque muchas veces no puedes ni siquiera alcanzar a la primera consulta con el especialista. Por eso es muy importante también prevenir en este tipo de cuestiones de salud. Sin duda, sin duda. Fíjate, América, algo que se ríe a mi hija de un comentario que hago, pero es una realidad. Le digo, es que para venir acá es porque debes de estar sano. Dice, mamá, pero ¿cómo es que por venir acá tienes que estar sano? Sí, hija, porque si estás realmente enfermo y vas a este tipo de instituciones donde no se dan abasto, pues te mueres. Pues es una realidad. Sí, y existen también alternativas ya de manera privada, como los seguros de gastos médicos mayores, pero también dentro del IMSS existen alternativas que tú puedes pagar directamente, aunque no estés trabajando, puedes pagar el servicio médico. Hay una parte que se llama Seguro de Salud para la Familia o modalidad 33, que te permite estar teniendo servicio, pero hay limitantes, porque si tú sales ahorita de una empresa y no contratas de manera inmediata la modalidad 33, entras como nuevo, no tienes la antigüedad, hay periodos de espera, como un seguro de gastos médicos mayores. Hay alternativas, pero sí hay que informarse bien de cómo funcionan estas en el tema de la salud cuando quiero contratar la modalidad 33 o la modalidad 10, que también te permite acceso al derecho de la salud. Oye, y hay otra diferencia que creo que tenemos que hacer y precisar cuál sería una AFORE o qué sería una AFORE y qué sería un plan privado para el retiro. Las AFORES se crearon a partir del 1 de julio del 97 y son empresas que, precisamente como su nombre lo dice, son administradoras de fondos para el retiro y se encargan de administrar los fondos de los trabajadores de manera obligatoria, que es de manera obligatoria del IMSS o del ISSSTE, y lo hacen a través de CIAFORES.
Las CIEFORES son sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro y estas son los portafolios de inversión que van a invertir de acuerdo a la edad de los trabajadores. Los trabajadores que apenas comienzan 18, 20 años se invierte con un riesgo alto porque como se apegan al tema de largo plazo, pues si llegan a tener pérdidas no va a pasar nada, ¿no? Las personas que ya están próximas a pensionarse, sí, se invierte su dinero en CIEFORES que son de bajo riesgo porque están próximos a pensionarse. Entonces, estas empresas se dedican a administrar de manera obligatoria. El único derecho que tienes tú ahí es a cambiar de Afore la que tú quieras. Los planes privados de retiro, tú los escoges, puedes ir con cualquier compañía de seguros, decides con quién escogerlo, ver qué beneficios que da, si te da coberturas como fallecimiento, como invalidez, y lo importante es que se invierten en portafolios de inversión parecidos a las de las Afores, aunque son totalmente diferentes, porque aquí tú tienes el derecho a decidir, pues si te vas con un portafolio de alto riesgo, ya es un problema tuyo. Ambos planes tienen el beneficio de hacer aportaciones voluntarias y además de todo la deducibilidad. Puedes hacer deducible las aportaciones si es que así lo quieres a través del artículo 151 o del 185 de la ley del ISR que te permiten hacerlo deducible. Esos datos que menciona son importantes, así que tome usted nota. Oye, yo quisiera también saber sobre unos puntos que me parecen fundamentales, porque la esperanza de vida en el mundo en general se ha incrementado, ¿no? Antes ya eras un anciano a los 60 o pasas los 70 y ahora vemos mujeres incluso Madonna, ¿no? Y otras mujeres mexicanas que ya están casi próximas a los 70 y se ven, pero como de 50. Y la esperanza en el mundo ha incrementado, sigue siendo las mujeres las que viven más que los hombres, pero eso pues es todo un reto para las pensiones y saber en qué momento deberíamos de invertir en este tipo de instrumentos, América Muñoz. Sí, como tú lo dices, cada vez la esperanza de vida va aumentando y pues tenemos que tomar eso como referente para poder pensionarnos y para poder planear sobre todo nuestra pensión, nuestro retiro. Por ejemplo, si tú te quieres retirar a los 60 años, debes de tener en cuenta tu esperanza de vida, que posiblemente sea mayor o menor, pero hay que partir de un punto y, por ejemplo, si te retiras a los 65 y tu esperanza de vida, vamos a poner un ejemplo que es a los 85, bueno, pues hay que prepararme para esos 20 años que voy a tener, que ya no voy a generar los mismos recursos, pero pues sí voy a generar los mismos gastos o más, porque pues seamos honestos, la esperanza de vida va aumentando, pero también la salud y los gastos en salud y atención para el adulto mayor pues cada vez son más. Entonces acá no quiero tomarme mucho tiempo, pero yo les recomiendo que hagan ejercicios básicos. Por ejemplo, si yo estoy ganando, como lo comentaba Jorge, 10,000 pesos, y bueno, cuando sea mayor me quiero retirar por lo menos con esos 10,000 pesos mensuales, pues vamos a multiplicar 10 por 12, que son los meses del año, y lo que te dé lo multiplicamos por 20, que es la esperanza de vida que tengo, entonces nos vamos a dar cuenta qué cantidad necesito. Eso es un ejercicio sencillo, sin tomar en cuenta también ahí, o sea, la inflación. También si voy a invertir, bueno, ahí voy a tener rendimientos y esos rendimientos pues me van a ayudar a llegar a esa cantidad. Entonces, pongamos ese ejercicio simple. A lo mejor muchas veces nos vamos a espantar porque lo hacemos con nuestros clientes. Muchas veces se espantan de la cantidad de dinero que necesitan, pero es real. Si no lo vemos plasmado, no podemos poner acción a nuestras inversiones, a nuestro plan para el retiro. Y luego si eres mamá gallina, como tipo mamá latinoamericana, mexicana y latinoamericana, no hombre, o sea, necesitas dinero también para ayudar a tus hijos, ¿no? Esa es una realidad en la que vivimos. Pero ¿cuáles serían entonces los elementos importantes a tomar en cuenta respecto a si ya incrementó la esperanza de vida
y te están diciendo que te puedes jubilar a los 65, seguramente tendrían que hacer las autoridades una reforma en el sistema de pensiones que todavía no se ve tangible ni palpable como lo han hecho en otros países, porque esto es insostenible. O sea, tú imagínate, ayer justamente vi una nota de un Shark Tank, que es dueño de farmacéuticas, no recuerdo ahorita el nombre, a ver si me lo dicen, que según él dice que bajo ciertos cuidados, él espera que llegue un momento en los próximos años que los individuos vivamos 150 años. Dice, 150 años, sí, eso es verdad. Los pronósticos dicen que al menos la generación millennial puede alcanzar 100 años. Bueno, 100 años, pero ¿bajo qué condiciones de vida? Esa sí es una gran problemática, cual te puede incrementar esos gastos que dice Same en el futuro. Correcto. Fíjate que, hay un tema, en la nueva ley te piden 1,250 semanas para poder pensionarte, eso fue en el 97. En el 2020 hubo un parche a esa reforma de pensiones en la que, según para beneficiar al trabajador, que es una total incongruencia, para beneficiar al trabajador redujeron las semanas de cotización. Entonces te pedían en ese momento 750 y va a ir aumentando de aquí hasta el 2031, que van a quedar con 1,000 semanas. ¿Cuál es el beneficio de que reduzcan las semanas de cotización? Si el trabajador va a trabajar menos, entonces va a tener menos cantidad de dinero y va a tener un monto inferior de pensión. Lo que se tiene que hacer es trabajar en que aporten más o que sean más años de trabajo, porque no hay de otra, no puedes reducir las semanas de cotización, eso es algo totalmente incongruente. No, definitivamente. Y no solo incongruente, yo también le diría preocupante, ¿no?, de lo que estamos viviendo, porque realmente no hay una conciencia profunda en las personas de lo que va a suceder en el futuro ya hasta que lo ven. Y yo creo que es una realidad, ya sea que ganes poco, que ganes mucho, o sea, no importa, yo creo que es una realidad que cada uno debe preocuparse por su propio retiro, o sea, no podemos esperar a que haya una reforma o a que sea un empleado y que me den prestaciones sociales y en un futuro tenga una pensión. No podemos esperar a que el gobierno haga programas en que le den pensión a los adultos mayores, porque posiblemente eso sea en la actualidad que tengan una pensión pues por parte del gobierno, las personas que no tienen una pensión por parte del IMSS, pero ese recurso no sabemos si va a alcanzar para nuestras generaciones o las generaciones futuras. Adriana Cervantes, ¿cuáles son esas características y hábitos de compra de estas personas jubiladas? Que ya están jubilados y que, bueno, lo que voy a mencionar es también precisamente para que vayan pensando cómo van a ir ahorrando desde su juventud a partir de… Todos los gastos. Exactamente. Bueno, principalmente hay que tomar en cuenta las personas que ya están jubiladas y sobre todo tomando estos rangos mensuales que ya hablábamos, pues se tienen que limitar un poquito más, o sea, debe de haber un mayor control de los gastos que realizan. Van a ser finalmente compradores de ofertas, ¿no? Van a aprovechar a comprar lo más que se pueda a partir de las ofertas que diseñan las distintas marcas de los distintos productos. Por supuesto, y ya lo hemos hablado también, van a preferir realizar sus compras en puntos de venta físicos porque prefieren tocarlo, o sea, verlo, medírselo, o claro. sea, siempre en ese sentido, las personas que se encuentran en esta situación, bueno, sobre todo por la generación a la que pertenecen, o sea, prefieren ir y ser testigos realmente del producto que se van a llevar. Sin embargo, tomemos en cuenta que ya también cierto porcentaje de esta población son internautas y por lo tanto realizan también algunas compras a través de los medios digitales. Entonces, básicamente también invierten mucho en su salud, ¿no? Especialistas, medicinas, suplementos alimenticios, y bueno, yo creo que también recién cuando se toman la decisión de jubilarse, pues también les toca disfrutar un poquito de lo mucho que han trabajado, ¿no? Y en ese sentido, pues toman la decisión también de realizar viajes, de tener experiencias, antes de que la misma salud los vaya
restringiendo con la movilidad y bueno, otras temáticas más. Y bueno, pues finalmente también en cuanto al entretenimiento, el esparcimiento, pues van a estar invirtiendo. Entonces, tomando en cuenta que ya también la tecnología va avanzando y que ya nos da estos productos de entretenimiento a través de distintas plataformas de streaming, pues bueno, también es un elemento que está ahí como parte de sus gastos mensuales. Ahora, perdón, que una realidad, sí hay un cambio en el estilo de vida, ¿no? Al final sí tienden a ser una vida mucho más estática, ¿no? Estar en casa, no salir tanto, sí, más sedentaria, no salir pues a las reuniones sociales, difícilmente los vas a ver a ir a un evento nocturno, porque obviamente pues cuidan ya también mucho su salud y eso justamente es lo que influye, ¿no? También es un punto, digamos, un poquito a favor. Sí. Sí, lo que iba a decir es, hay una transformación, ¿no? En la forma de vivir, de gastar. Incluso, mira, por ejemplo, tan solo productos, digamos, de conveniencia, o sea, se acercan más a las tienditas que a las mismas cadenas de supermercados. O sea, prefieren consumir lo que más tengan al alcance porque efectivamente por se la restringen cercanía, un poquito más por de salir. Supuesto. Arturo Cuaquiu, ¿cuáles son estos hábitos estratégicos para jubilarte dignamente? Yo ahí sí los voy a tomar nota. Voy a sorprenderlos con lo que les voy a decir, pero tiene que ver con la respiración. Y fíjense por qué lo quiero compartir. ¿Cuánto te cuesta una enfermedad que desarrollas con cáncer? ¿Cuánto es? Cantidades millonarias, quizás, desgaste emocional, desgaste físico, todas las personas que te rodean. Ahora, ¿por qué refiero la parte de la respiración? Porque la respiración es un elemento importantísimo y aunque suene un poquito extraño, pero la respiración lo que nos permite es llevar oxígeno a nuestras células. Y está comprobado científicamente que cuando nosotros no llevamos suficiente oxígeno a nuestras células, ¿qué creen que pasa? Son células que se convierten en malas o que tienden a desarrollar cáncer. ¿Pero qué haces ahí? ¿Respiras? Sí, claro, ejercicios de respiración, hay que tomar pausas durante el día a día y aprender a respirar, es decir, una inhalación profunda, contener el aire y exhalar lentamente y hacerlo sobre todo en espacios donde sean áreas verdes. Esto les va a generar un gran beneficio y son cosas que aparentemente estamos más en la dinámica del ahorro de esto, pero son cosas elementales que también te van a permitir una calidad de vida, pero también de mucho ahorro ante una enfermedad que tú pudieses enfrentar. Y bueno, ahí le sumaría también la alimentación, Ari. Algo esencial, ejercicio también, justamente. Son hábitos estratégicos que sin duda alguna, no solamente para evitar un gasto mayor, sino también para vivir con una mejor calidad de vida, que si tienes ya tu jubilación, tu pensión o ciertos recursos, pues que puedas viajar tranquilamente, que te puedas comer lo que tú desees sin ningún reparo. Oye, yo también le agregaría los amigos, que nos dan mucha felicidad. Sí. De verdad, o sea, eso está documentado, científicamente comprobado, tener un entorno para todas estas personas que ya están a punto de jubilarse, pensionarse, un grupo de apoyo en el cual les puedas hablar, puedas comentar y puedas reunirte, también te hace pues más feliz. Yo recuerdo a mi padre cuando terminó de trabajar, lamentablemente él estaba tan acostumbrado a trabajar que pues literal solamente vivió 5 años porque ya, o sea, ya no disfrutó, ya era un hombre súper sano, súper activo, etcétera, pero algo tuvo que haber pasado ahí para que simplemente unos cuantos años y cerrara los ojitos. Seguimos contigo, Jorge Durán, porque hay un montón de temas alrededor de la jubilación. ¿Qué mecanismos ofrece el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, para mejorar o conservar la pensión de los trabajadores? ¿Se puede? ¿Es viable? Así es, Arivia. Hay muchos puntos que se pueden utilizar para mejorar la pensión. La primera de ellas es la modalidad 40 o la modalidad 10. Digo, la diferencia entre ellas es que ambas te permiten seguir aportando para tu pensión cuando ya no tienes una relación laboral. La diferencia con la 10 es que la 10 te da adicionalmente el servicio médico y si quieres pagar Infonavit también lo puedes pagar de manera externa, pero la mayoría de la gente se va por la modalidad 40 porque es mucho más económica y pagar hoy en día la modalidad 40 con el tope salarial, imagínate que son aproximadamente 11,000 pesos mensuales. O sea, si tú quieres estar cotizando con un salario de 84,000 pesos que no te va a garantizar esa pensión, simplemente va a promediar para una mejor pensión, tienes que pagar alrededor de 11,000, 12,000 pesos mensuales.
pero eso te garantiza mejorar o tener una mejor pensión. Una persona que, por ejemplo, hoy en día ha cotizado 2,000 semanas cotizadas y tiene un salario los últimos 5 años de 84,000 pesos, su pensión es alrededor de 10,000 pesos. Pero imagínate si esa persona 5 años más aporta en modalidad 40 con el tope o le mete más semanas, eso va a ayudar a que su pensión aumente. Entonces, esta modalidad 40 lo que te ayuda es a mejorar la pensión, te ayuda a sumar semanas en algunos casos y también te ayuda a conservar los derechos, porque hay gente que sale de una empresa de trabajar y deja de pasar muchos años y pierde el derecho a la pensión. Entonces, si tú contratas la modalidad 40, lo que hace es que sigas sumando semanas y te actives para el tema del derecho a una pensión. También para poder mejorar la pensión, hay personas que se pensionan, acuden al IMSS y les dice solamente tienes 300 semanas. Oye, es que yo trabajé 20 años, pues entonces hay que hacer una búsqueda manual de esas semanas y entonces la gente se apega a buscarla, a que hagan su búsqueda manual, porque antes del 82 no existía el sistema de cómputo del IMSS y todo lo metían de manera manual. Cuando comienza en el 82 el sistema de cómputo, no todo lo cargan al sistema y ahí es cuando muchas se quedan fuera y mucha gente no tiene las semanas cotizadas suficientes o deja que no las tengan, a lo mejor sí las tiene, pero si tuvieran todas, su pensión sería muchísimo más alta. Entonces, sí hay alternativas para mejorar la pensión y una de ellas es la modalidad 40 o la modalidad 10. También hay que tomar en cuenta la conservación de derechos, que muchos trabajadores piensan que pierden su derecho desde el momento que salen de una empresa, ¿no? Sí, rápidamente comentar, la conservación de derechos es la cuarta parte del tiempo que has cotizado. Si digamos que yo trabajé 20 años en una empresa y hoy tengo 55 años, entonces reviso mi conservación de derechos y si yo trabajé 20 años, tengo 5 años para poder estar sin trabajar y tener derecho a pensionarme a los 60 años. Entonces, cada persona es diferente en el tema de la conservación de derechos. Es la cuarta parte del tiempo que has cotizado. Oye, siempre salen muchas dudas en este tipo de temas cuando los abordamos, porque creo que nos falta más conocimiento en el sistema de pensiones y jubilaciones de nuestro país, porque pues, ese es el tema de interés para absolutamente todos. Ya nos estamos despidiendo, por favor escríbanos en las redes sociales, ahí vamos a seguir pues resolviendo sus dudas e inquietudes. Nada más un último punto, todos por favor, vamos contigo Jorge. Así es, Ari, pues mire, yo lo que les puedo decir es que se preocupe por su retiro, el retiro no es muy lejano, el retiro está a la vuelta de la esquina. América Muñoz. Que se preparen para su retiro, no necesitemos o tengamos que depender de nuestra familia, mejor preparémonos el día de hoy. Adriana. Sí, pues básicamente creo que también un punto primordial que hoy se tocó, la educación financiera, y que seamos también nosotros mismos promotores, sobre todo para con nuestros hijos, de fomentar esta cultura por ahorrar y prepararse para la jubilación. Arturo Cuanquiu. Coloquialmente, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar con un proyecto emprendedor. Y yo siempre digo, el futuro comienza hoy, así que póngase a chambear. Un fuerte abrazo, les mandamos de parte de Impacto Económico. Muy buena tarde.